Muy bien, muy buenos días a cada uno de ustedes. Realmente es un placer el poder compartirles a ustedes las clases de lenguaje. Sean bienvenidas, sean bienvenidos a este curso intensivo básicamente de un mes, ¿no? Nos vamos a ver 4 semanas en el área del lenguaje. Bueno, el libro que vamos a manejar, la bibliografía en la cual nos vamos a basar, es de la licenciada Arminda Elizondo. Ese libro lo pueden conseguir en una librería específica que yo les voy a enviar la dirección exacta al concluir esta clase de hoy para que ustedes puedan conseguir y obtener ese libro, ¿no? Si gustan. Si no, en la plataforma que la universidad les va a habilitar o les está habilitando, también van a venir los contenidos ahí para que ustedes puedan leer. Sin embargo, en la plataforma ustedes no van a poder imprimir, no van a poder descargar el libro, ¿no? Simplemente es para que lean dentro de la plataforma la bibliografía con la cual vamos a trabajar. Los ejercicios van a ser una especie de tarea, ¿ya? Les voy a subir a la plataforma. Los ejercicios que voy a subir son después de cada clase. Por ejemplo, hoy tenemos nuestra primera clase. Subo los ejercicios para que los realicen. Los ejercicios son precisos, son concisos, no son extensos, no son largos, no les va a tomar mucho tiempo realizarlos. La idea es que se refuerce lo que vamos a aprender en cada clase, ¿ok? Mi nombre es José Javier Villa Ortiz, soy su profesor de lenguaje, los voy a acompañar a lo largo de estas 4 semanas y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan en el transcurso de la clase, no duden en hacerla. De hecho, estas clases son para que ustedes refuercen lo que ya han aprendido en colegio, lo que han visto en colegio, ¿no? Son clases de refuerzo. Bien es cierto que este año ustedes se han visto perjudicados por la pandemia y me imagino que muchos de los contenidos programados que estaban para esta gestión no han podido cursarlos. Sin embargo, la promoción sexto de secundaria siempre ha sido un repaso de todo lo que ustedes ven desde quinto de primaria, básicamente, ¿no? Entonces, a lo largo de su recorrido por el colegio, todos los temas que vamos a ver en este curso ya lo han visto ustedes, ya lo conocen. Entonces, lo único que vamos a hacer es retroalimentar, refrescar la memoria en ustedes y que los temas queden bien claros, ¿no? Un examen de universidad, no lo vean como lo peor, no lo vean como el cocoy para los bebés, ¿no? Sino más bien una oportunidad. Siempre es una oportunidad. ¿Listo? Para eso estamos, para prepararlos, para que ustedes se sientan en confianza y cualquier duda que tengan, siempre pregunten. No se queden callados nunca, no se queden con la duda en la cabeza, porque eso no es bueno, ¿no? No se aprende de esa manera. Uno aprende preguntando, uno aprende resolviendo conflictos, resolviendo dudas. Bienvenidos, bienvenidas y vamos a comenzar si ustedes no tienen otra pregunta. Bien, por lo que veo no hay preguntas. Por favor, no tengan miedo una vez más a hacer consultas. ¿Listo? Si ustedes no le sacan el provecho a estos cursos, nadie más lo va a hacer. ¿Listo? Si ustedes no me exigen a mí en cuestión de contenidos, en cuestión de explicación, eh, nadie lo va a hacer. Son ustedes los que tienen que exigirme, son ustedes los que tienen que exigirse, son ustedes los que tienen que buscar. De aquí en adelante ya no es como en el colegio, ¿no? Aquí ya ustedes buscan su formación, ustedes hacen su formación básicamente. Sin embargo, voy a estar predispuesto en todo momento, en todo tiempo, para que ustedes puedan resolver cualquier duda o conflicto que tengan en cuanto al área del lenguaje. ¿Listo? Muy bien, vamos a dar inicio entonces con nuestra primera unidad. Nuestra unidad en el área del lenguaje, la primera, titula la sílaba. Como ustedes pueden ver, la sílaba ustedes lo han llevado desde que entraron a primero de primaria, ¿no? Cuando decían papá, mamá,
mi, mamá, me, mima, ¿no? Entonces, fíjense, no es nada nuevo, sino más bien es para reforzar lo que ustedes ya han visto en el colegio y refresquen estos conocimientos que ustedes ya tienen en la cabecita, ¿no? Entonces, por eso les decía, no es nada del otro mundo, son solamente elementos que recordar, ¿ok? Vamos a comenzar entonces con la sílaba, a ver cuánto recordamos o cuánto hemos olvidado de este tema, ¿no? Muy bien, comencemos por definir lo que es la sílaba según algunos autores. Ya es importante que ustedes de aquí en adelante manejen autores, ¿no? Manejen quién dijo qué cosa, ¿no? No es como cuando trabajamos publicando en Facebook, publicando en WhatsApp, ¿no? No sabemos quién dijo lo que se publica, pero este, en el caso del lenguaje es necesario, ¿no? Que nosotros conozcamos quién hizo esa definición, quién publicó tal cosa, ¿no? Es necesario saber aquello, porque debemos respetar los derechos de autor siempre. ¿Listo? Muy bien. La sílaba, según Quilis y Fernández, estos grandes autores escribieron esto en el año 1992. La sílaba es la primera unidad superior al fonema. Comencemos por ahí. Y que puede abarcar uno o varios. ¿Ya? A ver, cuando hablamos de primera unidad superior al fonema, recordemos que un fonema, ya, aquí les voy a mostrar un ejemplo. Tengo la palabra papel, por ejemplo, acá. Papel está conformado, o la palabra está conformada por los siguientes fonemas, ¿no? Que aparecen ahí entre las barras. P, A, P, E, L. Recuerden que los fonemas son representación o representaciones del sonido, ¿no? De la forma en la que nosotros pronunciamos las palabras dentro al momento de hablar o articularlas, ¿ya? Entonces, esos son los fonemas que aparecen entre barras. Y finalmente tenemos pa, tenemos dos sílabas. Esta palabra está conformada por dos sílabas, ¿ya? Si nosotros descomponemos en fonemas, lo tienen aquí en el centro, en el medio, entre barras, ¿no? Por eso dice, la sílaba siempre va a ser la unidad superior o es la primera unidad superior al fonema. Ya una sílaba está conformada por fonemas, básicamente. ¿Listo? Y va a ser la unidad superior a este. Entonces, eso es lo que quiere decir Quilis y Fernández con esta definición. Tenemos otra, y esta ya es de la Real Academia de la Lengua Española. Toda sílaba formada por más de un segmento contiene por lo menos uno vocálico. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda sílaba siempre va a contener una vocal. Eso es lo que te está queriendo decir la Real Academia de la Lengua Española. Te presento un ejemplo. Tengo, por ejemplo, la palabra aéreo que se va a dividir en 4 sílabas, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta, en cada sílaba hay una vocal. Entonces, siempre va a existir en cada sílaba un segmento vocálico, es decir, una vocal. A eso se refiere la Real Academia de la Lengua Española cuando explica esto. Sigamos. La segunda palabra es vicio y tengo dos sílabas para esta palabra, vicio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en cada sílaba existe por lo menos una vocal. En vi la vocal es i y en cio la vocal es i o. ¿No? Entonces, eso no quiere decir que solo debe aparecer una vocal. En algunas sílabas van a aparecer dos vocales y en otras sílabas pueden aparecer incluso tres vocales. ¿Listo? Pero lo que está diciendo la Real Academia de la Lengua Española con esta explicación es que en cada sílaba siempre va a aparecer un segmento vocálico. ¿Listo? Entonces, sí o sí va a aparecer de alguna manera una vocal dentro de una sílaba. Si no, no se pueden formar o armar sílabas. No hay sílabas que solo tengan consonantes en español. ¿Listo? No existe. Sigamos. La tercera palabra de ejemplo es transgresor y transgresor tiene 3 sílabas. Si ustedes se dan cuenta, en cada sílaba hay una vocal. En trans, la vocal es A, que aparece al medio. En gre, la vocal es E y en sor, la vocal es O. ¿Listo? Entonces tiene 3 sílabas esta palabra, transgresor, y en cada sílaba hay una vocal. A eso se refiere la Real Academia de la Lengua Española cuando explica o cuando dice que en cada palabra o en cada sílaba, perdón, va a existir siempre una vocal. ¿Listo?
Entonces, ya hemos visto dos definiciones, una de Quilis y Fernández y otra de la Real Academia de la Lengua Española. Estamos partiendo por ahí. Ahora vamos a ver si unimos estas dos definiciones, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es la sílaba entonces? Se define a la sílaba como cada uno de los golpes de voz que realizamos al momento de producir una palabra, ¿ya? Es decir, las divisiones fonológicas en las que se segmenta una palabra en la cadena hablada. Te explico mejor con ejemplos. Tengo, mecánico es una palabra. Al momento de yo dividir en sílabas, debo hacer golpes de voz, ¿no? Debo realizar ciertos golpes de voz para poder dividir en sílabas. Por ejemplo, mecánico, ¿no? He hecho 4 pausas, por lo tanto, dentro de esta estructura de la palabra. Por lo tanto, eso quiere decir que esta palabra tiene 4 sílabas, ¿no? Mecánico. Ahora, si ustedes se dan cuenta ahí, cada sílaba tiene también su propia vocal. No se olviden de eso, ¿ya? Y cuando dice que, es decir, dice, ¿no? Las divisiones fonológicas en las que se segmenta. Las divisiones fonológicas se refiere a cuando nosotros pronunciamos mecánico. Esas son divisiones fonológicas, ¿listo? Formas en las que se escucha el segmento vocal, el segmento silábico, ¿ok? Tengo la segunda palabra, mochila. Si yo pronuncio esta palabra, diré mochila, mochila. Entonces tiene 3 sílabas. Si yo pronuncio pausadamente cada sílaba, descubriré que esta palabra tiene 3 sílabas, ¿ya? Sigamos. Aureola, aureola, aureola. Tiene 4 sílabas, ¿ok? Es una palabra que tiene 4 sílabas. Son 4 golpes entonces que aparecen dentro de esta estructura. Martillo. Tengo la palabra martillo y dividiré martillo. Tiene entonces 3 sílabas. Si yo pronuncio esta palabra con golpes de voz pausados, diré entonces que la palabra tiene 3 sílabas. Ahí tengo la palabra martillo. Martillo, ¿no? 3 sílabas. Muy bien, hasta ahí. Entonces la sílaba es eso. La sílaba, como dice su definición arriba, que es la definición final que ya les presento, ¿no? Es cada uno de los golpes de voz que realizamos al momento de pronunciar o producir una palabra. ¿Listo? Mecánico, mochila, aureola, martillo. ¿Sí? Son los segmentos que pronunciamos fonológicamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esa es una sílaba. ¿Listo? Ya hemos recordado, por eso yo les decía que ustedes ya esto lo han avanzado desde primero de primaria, cuando la profesora les hacía leer a ustedes en el curso, ¿no? Ma, pa, li, ma. Ahí estaban trabajando sílabas, y eso es sílaba, ¿ok? Muy bien, continuemos. Veamos cuál es la estructura de una sílaba. El número de fonemas que componen una sílaba en nuestro idioma varía entre 1 a 6. ¿Listo? Una sílaba incluso puede tener 6 fonemas, ¿ya? O 6 letras que compongan una sola sílaba. Increíble. Pero ustedes esto lo llevaban como, por ejemplo, sílabas trabadas, ¿no? En el colegio y todas esas cositas. Ahora les voy a explicar. Por ejemplo, aquí tienen agriáis. Agriáis es una palabra, ¿ya? Si ustedes separan esta palabra en sílabas, van a tener agriáis. Agriáis. Recuerden que es aquí se forma un triptongo al unificar 3 vocales, ¿no? Pero lo que estamos analizando ahorita es cuántos fonemas pueden componer una sílaba. Fíjense, agriáis, tengo 2 sílabas. Ahora, si yo separo esto en fonemas, vean el último punto, tengo en griáis, en la sílaba griáis, tengo la G, la R, la I, la A, la I y la S. Si ustedes cuentan, son 6 fonemas pronunciados, son 6 sonidos pronunciados en una misma sílaba. Eso quiere decir entonces que en nuestro idioma español, una sílaba puede tener
entre un fonema a 6 fonemas, ¿no? A, por ejemplo, en agriáis, A es una sílaba de un solo fonema, y griáis ya es una sílaba de 6 fonemas, ¿ok? Entonces, esa es la estructura de una sílaba. Transporte. A ver, vamos a ver. Transporte. Si yo separo esta palabra, eh, si yo separo esta palabra en sílabas, voy a tener 3 fonemas. ¿Listo? Perdón, 3 sílabas. Transporte. Ya. Tengo 3 sílabas. Ahora, la sílaba trans, si ustedes cuentan cuántos fonemas tiene, en el último ejemplo diré la T, la R, la A, la N y la S, entonces tengo 5 fonemas o 5 sonidos que se van a pronunciar dentro de esa sílaba, ¿ok? Ahora, en por voy a tener solo 3 fonemas, la P, la O y la R, y en T, en la siguiente sílaba, voy a tener solamente 2 fonemas. ¿Listo? Entonces, fíjense, si ustedes cuentan el total de fonemas pronunciados dentro de esta palabra, transporte, se van a encontrar en el total de la palabra, ¿no? 3, 6, 9, 10 fonemas, pero cada sílaba tiene una cantidad exacta de fonemas. Trans dijimos que tiene 5 fonemas, por tiene 3 fonemas y T tiene 2 fonemas. Entonces tenemos transporte. ¿Listo? Ahora, el elemento fundamental de cualquier sílaba es siempre una vocal. No se olviden de eso. Dentro de una sílaba, siempre el elemento fundamental, esencial, para que construya una sílaba, debe ser una vocal o debe ser la vocal. Por lo tanto, esta vocal será siempre, ¿ya? Siempre el núcleo silábico. Por ejemplo, en trompeta. Trompeta. Tiene 3 sílabas. Trompeta. Y cada sílaba tiene su núcleo silábico, es decir, su vocal. En trom, la vocal es O. En P, la vocal es E. Y en ta, la vocal es A. Ahí está. Cada sílaba tiene su propia vocal. Entonces, ese es el núcleo silábico. Por lo tanto, en cada sílaba siempre va a existir un núcleo silábico. ¿Listo? Sí o sí, debe existir. Tengo agricultor, fíjense. Agricultor. Agricultor. Tiene 4 sílabas. Agricultor, entonces. Tiene 4 sílabas, ¿ok? Ahora, dentro de cada sílaba dice que el elemento esencial, el primordial, siempre va a ser una vocal. Por lo tanto, fíjense ustedes, en cada sílaba aparece una vocal. A, su vocal obviamente es A. En gri, su vocal es I. En cool, su vocal es U. Y en tor, su vocal es O. Por lo tanto, en cada sílaba siempre existe una vocal. ¿Listo? A eso se refiere con núcleo silábico. Es decir, toda sílaba va a tener siempre un núcleo silábico. Es decir, una vocal. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Dentro de la clasificación de sílabas, nos vamos a encontrar en español solo 2 tipos de sílabas. Tenemos las sílabas tónicas y las sílabas átonas, ¿ya? En una palabra, no todas sus sílabas van a pronunciarse con la misma intensidad de voz. Una de todas esas sílabas, ¿ya? Va a llevar mayor intensidad, mayor fuerza de voz, ¿ya? A esta sílaba se llama sílaba tónica y las otras que no lleven la mayor fuerza, la mayor intensidad, se va a llamar sílaba átona. Ahora, una palabra puede tener o va a tener siempre una sílaba tónica, siempre una sílaba tónica. Y las demás que queden siempre van a ser átonas. ¿Listo? Te presento.
Resumen, fíjense aquí, la palabra resumen. Resumen, resumen, tiene 3 sílabas. La sílaba su es la que tiene la mayor fuerza de voz, la que se pronuncia con mayor intensidad, con mayor énfasis. ¿Listo? Esa es la palabra que tiene la mayor intensidad. Por lo tanto, ¿ok? Esa palabra, esa sílaba va a ser la sílaba tónica. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, esta palabra tiene una sola sílaba tónica y de hecho todas las palabras en español siempre van a tener una sola sílaba tónica. ¿Listo? ¿Y qué pasa con las otras dos sílabas? Re y men. Re y men son sílabas átonas. Por lo tanto, esta palabra tiene una sílaba tónica y 2 sílabas átonas. Su es la sílaba tónica porque ahí cae la mayor fuerza, la mayor intensidad de voz. Y re y men son las sílabas átonas porque esas no tienen la fuerza, la mayor fuerza como tiene la segunda sílaba. ¿Ok? Veamos pájaros. Pájaros, pájaros, tiene 3 sílabas, pero la mayor intensidad, la mayor fuerza cae en pa. ¿Listo? Esa es entonces la sílaba tónica y las otras dos van a ser sílabas átonas. ¿Listo? Cohete, 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 tiene 3 sílabas. La que suena con mayor fuerza, con mayor intensidad, es la segunda, la del medio. E. Por lo tanto, esa es la sílaba tónica. Las otras dos son sílabas átonas. Esta palabra entonces tiene 2 sílabas átonas y una tónica. Impresión. 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 Tiene 3 sílabas. ¿Listo? Dentro de estas dentro de esta palabra, la mayor fuerza de voz, la mayor intensidad cae en la última sílaba, sion. Por lo tanto, esa es la que tiene la mayor fuerza, la mayor intensidad, entonces va a ser la sílaba tónica, mientras que im y pre van a ser las sílabas átonas. ¿Listo? Entonces, esta palabra también tiene eh, 2 sílabas. Dos sílabas átonas y una tónica. ¿Listo? Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de sílabas tónicas y sílabas átonas. Recuerden, esto es elemental. Una palabra o cualquier palabra en español siempre va a tener una sílaba tónica y puede tener una o más sílabas átonas. ¿Listo? Pero siempre va a existir una tónica. Siempre. ¿Ok? Sigamos. Vamos a ver la división silábica. Una consonante situada entre vocales, cuando esto ocurre, cuando una consonante está entre vocales, al medio de vocales, la primera consonante se agrupa silábicamente en la vocal siguiente. Te presento ejemplos para que me entiendas. Tienes la palabra calabaza. Esta palabra, si ustedes pronuncian pausadamente, van a poder distinguir 4 sílabas. Calabaza. Ahora, fíjense las consonantes. La consonante L, la consonante B y la consonante Z aparecen al medio de vocales, ¿cierto? Por lo tanto, la regla dice que la primera consonante se agrupa silábicamente en la vocal siguiente, ¿ok? En este caso, comienzo por K, viene la L y la vocal siguiente es la otra A, por lo tanto esa L se tiene que unir a la A para separar silábicamente. Lo mismo pasa con la letra B, debe unirse o la consonante B debe unirse a la vocal A siguiente. Y lo mismo pasa con la consonante Z. Y tengo una palabra de 4 sílabas. Marítimo. Aquí en marítimo, si ustedes pronuncian pausadamente, dirán marítimo. Tiene 4 sílabas. Entonces, la regla dice, fíjense en las consonantes R, la consonante T
y la consonante M. La regla dice que cuando aparezcan estas consonantes al medio de dos vocales, la consonante debe unirse automáticamente a la vocal que le sigue. ¿Ok? Entonces tengo a la M le sigue la vocal A, por lo tanto debo unir al unificar sílabas y diré ma. En ri, la siguiente sílaba, la vocal que está siguiéndole a la R es la I con tilde y debo unirla a esa I. En el caso de la consonante T, la vocal que continúa es I, debo pegarla a esa I. Y en el caso de la consonante M, la vocal que continúa es O y debo pegar a esa O. Esa es la forma en la que se deben separar silábicamente las palabras en español según esta regla número 1. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú escribes, no podrías separar, por ejemplo, en marítimo, no podrías separar marit, rayita y mo. No, no podrías separar. Sí o sí debes tú unir esa consonante a su vocal. Eso quiere decir esta regla. ¿Ok? Bien, sigamos. Regla número 2. Cuando dos consonantes van entre dos vocales, ojo, es decir, dos consonantes aparecen al medio de dos vocales, quedan divididas. La primera consonante pertenece a la sílaba anterior, es decir, a la sílaba que está detrás de esta vocal, consonante, perdón, y la segunda pasa a formar parte de la siguiente sílaba. Te explico con ejemplos. Denso. Fíjate en este ejemplo. Tengo la palabra denso y tiene esta palabra en el interior, tiene dos consonantes juntas. En este caso, la N y la S. Al momento de separar, la regla dice que la primera, una de las consonantes se va a quedar con la vocal que está atrás de esa consonante o que aparece atrás y la siguiente consonante se va a pegar o se va a unir a la vocal que continúa adelante. Y es así que voy a tener denso, denso, dos sílabas dentro de esta palabra. ¿Se dan cuenta? Se separó la N de la S. La N se quedó con la vocal que tenía atrás, que en este caso es la E, y la S se separó de la N y pasó a formar otra sílaba con la vocal que estaba delante. Esa es la segunda regla. Dice eso, que cuando yo tenga dos consonantes juntas, se van a tener que separar al momento de trabajar sílabas. Una se quedará con la vocal que está atrás y la otra continuará o se unirá a la vocal que está adelante. Te presento otro ejemplo. Ritmo. Esta palabra tiene igual dos consonantes juntas, la T y la M. Ritmo. Al momento de yo separar silábicamente, debo separar la T de la M. La T se va a quedar con la vocal que está atrás, se tiene que pegar a la vocal que está atrás, en este caso es I, y la M se tiene que pegar a la vocal que sigue adelante, en este caso es la O, y tengo dos sílabas, ritmo. ¿Ok? Esa es la segunda regla. Hasta el momento no hay nada complicado, ¿ya? Esto lo han llevado ustedes en el colegio. Acuérdense, primero de primaria, segundo de primaria, tercero de primaria, se veían estas cositas, ¿no? Están dando cuenta que estamos desde primero de primaria, estamos volviendo a recordar. Sigamos. Regla número 3. Si en el grupo de consonantes la segunda es L o R, ¿ya? Formando los grupos, esto lo llamábamos sílabas trabadas, ¿se acuerdan? Esto lo llevaron así en el colegio, sílabas trabadas. La PR, BR, PL, BL, FL, FR, GR, GL, CR, CL, DR y TR, cuando ustedes encuentren estas sílabas, perdón, estas consonantes juntas, ¿ya? Las dos consonantes van a quedar juntas, pegadas, agrupadas en la sílaba de la vocal siguiente. Te presento un ejemplo. Abrigo. En abrigo aparece la consonante B junto a la consonante R. Al momento de yo separar silábicamente, dice la regla
que en este caso las dos consonantes van a quedar juntas, pegadas a la siguiente vocal, es decir, a la vocal que está adelante, a la vocal siguiente. Por lo tanto, no van a aparecer pegadas a la A, sino pegadas a la I en abrigo. Tengo abrigo. Tengo 3 sílabas en esta palabra. ¿Listo? Abrigo. Acróbata. En acróbata tengo las consonantes C, R. Están juntas estas dos consonantes. Por lo tanto, al momento de yo hacer la separación silábica, al momento de trabajar mi separación silábica, la C y la R no puedo separarlas, no debo segmentarlas. Por lo tanto, deben ir juntas a la vocal que le sigue. En este caso es la O y diré acróbata. Entonces tengo en ese caso 4 sílabas para esta palabra. Padrino. Padrino es una palabra que tiene las consonantes D y R juntas. Al momento de segmentar en sílabas esta palabra, no puedo separar la D y la R, deben permanecer juntas, ¿ok? Y van a estar pegadas a la vocal siguiente, es decir, a la vocal que está delante, en este caso la I, y diré padrino. Entonces esta palabra tiene 3 sílabas. Reclamo. En la palabra reclamo tengo 2 consonantes, la C y la L. ¿Listo? La C y la L. Reclamo. Ahora, para yo separar en sílabas esta palabra, tengo que pronunciar pausadamente. Sin embargo, la C y la L no debo separarlas. No puedo separarlas, sino bien debo unirlas a la vocal que le sigue. Entonces tendré reclamo, reclamo. Entonces tengo la C y la L juntas en una misma sílaba junto a la A. Y esta palabra tiene 3 sílabas. Regla número 4. En grupos de 3 consonantes, las 2 primeras se van a agrupar con la vocal anterior y la tercera con la siguiente. Hay palabras que van a tener 3 consonantes juntas. ¿Listo? Cuando eso pase, las 2 primeras consonantes se van a agrupar con la vocal que está atrás. ¿Listo? Y la tercera consonante se va a separar de esas 2 para unirse a la vocal que está delante o a la vocal que le sigue. Ejemplo, obstinado. Tengo la palabra obstinado. En obstinado, fíjense que aparecen 3 consonantes juntas. La B, la S y la T. Aparecen 3 consonantes juntas. ¿Listo? La regla dice que al momento de yo separar o segmentar esta palabra obstinado en sílabas, esas 3 consonantes que aparecen juntas, las 2 primeras deben quedar juntas y la tercera debe ser separada. Las 2 primeras deben pegarse a la vocal que está atrás y la tercera debo pegar a la vocal que está delante. Entonces tengo obstinado, obstinado. ¿Listo? De esa forma funciona esta regla. Entonces esta palabra tiene 4 sílabas. Inspector es otra palabra que tiene en su estructura 3 consonantes juntas. En este caso es la N, la S y la P. ¿Listo? Son 3 consonantes juntas. En este caso, debo aplicar la misma regla que aplicamos hace un momento. Debo mantener las 2 primeras consonantes pegadas a la vocal que está atrás y la tercera consonante debo separarla y pegarla a la vocal que sigue adelante. ¿Ok? Entonces tendré inspector, inspector, una palabra de 3 sílabas. ¿Ok? Bien, allá vamos 4 reglas en cuanto a estructura silábica. Regla número 5. Pero, si la última letra del grupo de las 3 consonantes es la L o la R, pasa solo la primera consonante a la sílaba
que está atrás y las otras dos pasan a la vocal que está adelante o se pegan a la vocal que está adelante formando una nueva sílaba. Por ejemplo, tengo sombra, sombra. Aquí vemos tres consonantes juntas, la M, la B y la R. Dice la regla, ¿ya? Si la última letra de estas tres, de este grupo de tres consonantes, es una L o una R, como en el caso de sombra, de estas tres consonantes juntas, la última es una R. La regla dice que yo debo separarlas. Debe quedar la primera consonante, en este caso la M, pegada a la vocal que estaba atrás. Y la B y la R deben apegarse o juntarse a la vocal que está adelante para formar una nueva sílaba. Entonces tengo sombra, sombra. Tengo ahí dos sílabas en esta palabra. Rostro. Tengo la palabra rostro. En rostro tengo también las tres consonantes juntas, la S, la T y la R. Si yo tengo tres consonantes juntas, debo verificar si la última consonante de esas tres es una L o una R. En este caso es una R. Por lo tanto, debo aplicar la regla número 5, que dice que la primera consonante de las tres debe ser separada de las dos que siguen. Entonces, voy a separar la S de la TR y me va a quedar rostro, rostro. ¿Listo? Dos sílabas también. Ancla. Otra vez, en esta palabra me encuentro tres consonantes juntas, la N, la C y la L. Debo verificar, según la regla número 5, si mi última consonante en esta unificación de tres es una L o una R. Y yo veo que mi última consonante es una L. Por lo tanto, debo proceder con la regla 5 al separar esta palabra en sílabas. Entonces, debo separar la N de la CL y la N me va a quedar junta a la vocal que estaba atrás y las CL van a pasar a la siguiente sílaba uniéndose a la vocal que continúa. Entonces tengo ancla, ancla. Eso quiere decir que esta palabra tiene dos sílabas. Número 6, regla número 6. En un grupo de cuatro consonantes, fíjense que también hay palabras ya que van a tener cuatro consonantes juntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? Se dividen de a dos consonantes en cada sílaba. Es decir, si me aparecen cuatro consonantes juntas en una misma palabra, voy a, al momento de separarlos en sílaba, dos van a irse con la sílaba que aparece atrás y dos van a pasar adelante a formar otra sílaba. Debo separar las cuatro en dos, ¿ok? Por ejemplo, tengo abstracto. En abstracto, fíjense aquí, tengo cuatro consonantes juntas. Tengo la B, la S, la T y la R. Cuatro consonantes. Dice la regla número 6 que al separar en sílabas esta palabra, debo mantener dos consonantes juntas con la vocal de atrás y dos consonantes juntas con la vocal de adelante. Entonces debo separar la B y la S por un lado y por otro lado me van a quedar la T y la R juntas. ¿Listo? Y tendré abstracto, abstracto. Tiene tres sílabas. ¿Ok? Esta es una de las reglas más sencillas de identificar. Sigamos. Tengo la palabra construir. Construir. La regla dice que también debo separar en este caso, dos sílabas deben quedarse atrás y dos consonantes deben quedarse con la vocal de atrás y dos consonantes deben pasar con la vocal de adelante a formar otra sílaba. Entonces tengo la N, la S, la T y la R, cuatro consonantes en esta palabra y al momento de separar diré construir, construir. Entonces, he separado en dos sílabas esta palabra, ¿ok? La N y la S quedan atrás, la T y la R pasan a formar otra sílaba. Construir.
Y tengo transgresor, otra palabra, transgresor. Tengo en esta palabra igual 4 consonantes, la N, la S, la G y la R. La N, la S, la G y la R. Ahora, estas 4 consonantes deben ser separadas en 2 por un lado y 2 por otro lado. Y me va a quedar transgresor. Transgresor. Una palabra de 3 sílabas. ¿Listo? Se están dando cuenta que están haciendo un repaso ustedes de primero de primaria, ¿cierto? Esto ya lo llevaban en tercero, ¿no? Más o menos de primaria. ¿Listo? Entonces no es tan complicado este primer tema. Ya vamos a ir complicando más adelante. ¿Ya? Bien, continuemos. Nota importante en cuanto a la sílaba. Estas notas importantes son las que ustedes deben considerar siempre porque es lo que más olvidamos al momento de dar un examen. Las excepciones son las que más olvidamos al momento de dar un examen. Así que atiendan bien en esta parte. Nunca, jamás, 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 jamás se deben separar o se debe separar en sílabas distintas las letras R y L o la doble R junta y la doble L junta, porque representa un único sonido, ¿ya? No se deben separar dos Ls o dos Rs cuando están representando un sonido único. ¿En qué casos? Perro, ¿listo? Perro. Es un sonido único en esta palabra, perro, la R. Entonces no puedo yo separar, no puedo decir perro, perro, no puedo. ¿Sí? Tiene que ser perro. ¿Listo? Generalmente en colegio nos equivocamos al momento de separar estas palabras. Creemos que, podemos separar como nos dé la gana. Sin embargo, no, hay normas. ¿Listo? Y esta es una de esas normas excepcionales. ¿Listo? No se pueden separar estas letras dobles. O pollo, por ejemplo. Aparece la L. Entonces, no es polo. No es polo, es pollo. ¿Listo? Entonces, yo debo separar por un lado pollo. Correcta separación. ¿Listo? Bien, esa es la excepción 1. Excepción 2. La letra X forma sílaba con la vocal que va atrás, que le antecede. Por ejemplo, extinguirse. Me aparece la letra X, extinguirse. Entonces la regla o la excepción dice que la X va a ir siempre con la vocal que está atrás, siempre, con la vocal que aparece atrás de la X. Ahora tengo para la separación extinguirse, extinguirse. ¿Ok? Entonces ahí está. Esa X se unió a la E porque la E está detrás de esa X. ¿Listo? Esa es una de las reglas básicas. Extremo. Aquí tengo también una X dentro de esta palabra. Al momento de yo separar silábicamente, diré, la X la tengo que unir a la vocal de atrás, entonces se va a unir a la E y diré en mi separación silábica extremo, extremo. Y esta palabra tiene 3 sílabas. Sigamos con las notas importantes. Número 3. Pero, aquí vamos en el pero de la X. Si la letra X, pero si la letra X se pronuncia entre vocales, es decir, la X ya te aparece al medio de 2 vocales, comparte su sonido con una y otra vocal, es decir, puede compartir su sonido tanto con la primera vocal como con la vocal siguiente, ¿ya? Por ello, no se recomienda separar en sílabas distintas, ¿ya? No es recomendable, no te recomiendan hacer esto. Sobre todo al final de renglón, cuando tú estás escribiendo en tu cuaderno o estás haciendo un informe, no te recomienda que separes en sílabas distintas cuando la X aparece al medio de 2 vocales, ¿listo? De cualquier manera, sí se puede saber la cantidad de sílabas que hay en las palabras que contienen X intervocálicas. Intervocálico quiere decir que aparece la X al medio de 2 vocales, ¿ya? Ya que esta letra puede contársela con la sílaba que le antecede o con la que sigue. Al momento de trabajar separación silábica no hay problema
cuando la X aparece al medio de dos vocales, porque puedes tú separar con la vocal que está atrás o puedes tú también añadirla a la vocal que está adelante, no hay ningún problema. Pero cuando ya estás trabajando en tu cuaderno o en la computadora y necesitas separar, lo recomendable es que no separes, ¿sí? Que no separes en sílabas, sino que mantengas la X unida a las vocales. Te presento ejemplos. Al momento de trabajar separación silábica, fíjense la palabra examen. ¿Listo? Si tú separas y pones la X unida a la E, te va a dar examen. 3 sílabas. Y si tú llevas la X unida a la A, examen, igual te van a dar 3 sílabas. Entonces, en cuestión de conteo de sílabas, no va a haber problema si tú pones la X junto a la primera vocal o a la vocal que está atrás o la unes a la vocal que va adelante. No va a haber problema. Siempre te va a dar la misma cantidad de sílabas. ¿Listo? No se compliquen en esto en su examen. ¿Ya? El examen que viene. ¿Listo? No se compliquen. No importa si ustedes cuentan la X con la vocal de atrás o cuentan la X con la vocal de adelante, igual te va a dar 3 sílabas o la cantidad de sílabas. Exacto, fíjate otra palabra. Tengo exacto. Si yo coloco la X junto a la E, diré exacto. 3 sílabas. Y si yo mando la X junto a la A, diré exacto. 3 sílabas. Mantiene la misma cantidad de sílabas. Existencia. Si yo mando la X unida a la E, diré existencia. ¿Listo? Me quedan 4 sílabas. Y si yo mando la X junto a la I, diré existencia. Igual me quedan 4 sílabas. No va a haber variación nunca. ¿Listo? Sea que mandes tú la X con la primera vocal o con la siguiente vocal, igual se va a mantener la misma cantidad de sílabas. Regla número 4. Cuando la letra X se encuentra entre la letra H o ante la letra H, se pronuncia como si fuese intervocálica. Aquí está. Exhalar, por ejemplo. ¿Ya? Exhalar. Exhalar. ¿Listo? Se pronuncia como si fuera intervocálica. Lo mismo pasa con exhibir. 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 Aquí ya hago la separación porque interviene la H. A pesar de que sea muda, la letra H sea muda, es decir, no tenga un sonido fonológico, un sonido. Entonces, al haber una intervención gráfica de la H, ya puedo separar en sílabas distintas. Entonces, la X va a quedar con la primera vocal y la H va a pasar con la siguiente vocal. Exhalar o exhibir. ¿Listo? Muy bien. Esas son las excepciones entonces. Sigamos. Clasificación de las palabras según el número de sílabas. Según la cantidad de sílabas que pueda tener una palabra, van a existir clasificaciones. Estas clasificaciones también ustedes ya las vieron en colegio, pero estamos para recordar. Entonces, veamos. Según la clasificación de las palabras, según la cantidad de sílabas, tenemos monosílabas. Las monosílabas son palabras que están compuestas por una sola sílaba. Y siempre la sílaba va a ser tónica. No se olviden, si tiene una sola sílaba y la regla decía que las palabras en español todas tienen una tónica y las demás pueden ser átonas, entonces las monosílabas siempre van a ser palabras tónicas. ¿Ok? O sílabas tónicas. Tengo pez, sal, sol, mar, luz, sed, fe, don, tren, con, te, ¿no? También son palabras monosílabas. Todas las que no se pueden descomponer en sílabas, todas las que no pueden ser separadas en sílabas, son o pertenecen a este grupo de las monosílabas, ¿ok? Entonces, todas las palabras monosílabas van a tener una sola sílaba y siempre van a ser, o la sílaba va a ser siempre tónica. No se olviden, siempre tónica. No hay átonas, pues no se separan en más sílabas. Segundo grupo son las palabras bisílabas. Estas palabras ya tienen 2 sílabas. Y en español hay un montón. Por ejemplo, cama, cama.
pluma, pluma. Gato, gato. Casa, casa. Puerta, puerta. ¿No? Tienen 2 sílabas. Ahora, aquí sí va a haber una que es tónica y una que va a ser átona, porque solo tiene 2 sílabas. Una tiene que ser tónica y otra va a ser átona. En el caso de cama, por ejemplo, cama. K es tónica y ma es átona. Pluma. Plu es tónica y ma es átona. ¿Listo? Entonces, las bisílabas son esas. Tienen 2 sílabas en su estructura. Categoría 3, las trisílabas. Las trisílabas ya tienen 3 sílabas. ¿Listo? En su estructura. Son palabras que pueden descomponerse en 3 sílabas. Por ejemplo, cuaderno. 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 3 sílabas. Médico. 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 Caracol. 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 Sílaba. 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 ¿No? Ya tienen 3 sílabas. Y hay un montón de palabras también de esta categoría de trisílabas. ¿Ok? Ahora, en las trisílabas, una va a ser sílaba tónica y 2 van a ser átonas. Así de sencillo. ¿Ya? Por ejemplo, en cuaderno. Cuaderno. La que suena más fuerte es der, la sílaba del medio. Por lo tanto, esa va a ser tónica y las otras 2 van a ser átonas. Así de sencillo se trabajan en este sentido. Después de 3 sílabas, ya tenemos la primera categoría que era monosílabas, la segunda bisílabas, la tercera trisílabas. Después de las trisílabas, de la sílaba número 4 en adelante que tengan las palabras, van a llamarse polisílabas. ¿Listo? Desde la sílaba 4 en adelante van a ser polisílabas. Por ejemplo, tengo mecánico. Mecánico. Tiene 4 sílabas. Si tiene 4 sílabas, es polisílaba. Pertenece a la categoría de polisílabas. ¿Ya? Agricultura. Agricultura, por ejemplo. Agricultura. Tengo 5 sílabas. Por lo tanto, es polisílaba. ¿Ya? Computadora. Computadora. Tiene 5 sílabas también. Por lo tanto, va a ser polisílaba. Es decir, las palabras que ya se descompongan en 4 sílabas, 5 sílabas, 6 sílabas, 7 sílabas, 8 sílabas, 9 sílabas, van a ser de tipo polisílabas. ¿Listo? Entonces, esas son las 4 categorías en las que se van a clasificar las palabras según el número de sílabas que tengan. ¿Ok? En las polisílabas, una sílaba va a ser tónica y las demás van a ser átonas. Por ejemplo, en mecánico tengo mecánico. La que suena más fuerte es K. K. Esa va a ser la sílaba tónica. Las otras 3 van a ser átonas. Lo mismo va a pasar con agricultura y computadora y todas las otras palabras que sean de tipo polisílabas. Muy bien, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda hasta aquí referido a la sílaba? El tema sigue, pero hasta aquí es un punto aparte de la sílaba. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O se entendió todo perfectamente? Se entendió todo. Me alegra muchísimo, muchísimas gracias por tu respuesta. Me alegra muchísimo que se haya entendido hasta acá. Si ustedes se han podido dar cuenta, es simplemente un recordatorio que ustedes tienen que hacer y esto se aplica en casi todas las áreas que ustedes Correctamente. llevaban en colegio, ¿ya? Es un recordatorio, ¿no? Simplemente estamos fortaleciendo. Me alegra mucho, sí, que estén comprendiendo. Bien. Continuamos con la sílaba. El tema es la sílaba, la unidad trata de la sílaba y ahora vamos a continuar viendo sílabas también. Veamos diptongo. A ver, ¿cuánto nos acordamos del diptongo? El diptongo, ¿ya? Es el encuentro, es la unión de 2 vocales contiguas. Contiguas quiere decir juntas. Por si acaso en los exámenes no se compliquen ustedes con terminologías. ¿Listo? A veces a ustedes les aparece una palabra y se complican en el significado de esa palabra. Por eso es que estoy manejando o estamos tratando de manejar este tipo de palabras
con los que ya les va a aparecer sus preguntas en un examen, ¿ya? Generalmente en colegio se pone, el diptongo es la unión de dos vocales, o es cuando aparecen dos vocales juntas, ¿no? Pero fíjense que aquí ya se les coloca la palabra contiguas, que significa juntas, ¿ya? Apegadas, eso significa contiguas. Muy bien. Un diptongo es el encuentro o es la unión de dos vocales contiguas, juntas, ¿ya? Al interior de una palabra, dentro de la estructura de una palabra, que se pronuncia en un solo golpe de voz, es decir, que no se puede separar, en otras palabras, ¿ya? Y conforma una sílaba, o por lo menos va a formar parte de una sílaba. Por ejemplo, cuento. En cuento tengo dos vocales que aparecen contiguas, juntas, la U y la E. Ahora, es un diptongo. Al momento de yo separar esta palabra en sílabas, no puedo separar la U de la E. ¿Listo? Y entonces diré cuento, cuento. Tengo dos sílabas, así de sencillo. En pendiente. Pendiente tiene dos vocales juntas, la I y la E. Al momento de separar silábicamente esta palabra, no puedo cometer el error de separar la I de la E porque están formando un diptongo. Por lo tanto, yo separaré la palabra de la siguiente manera. Pendiente, pendiente. Tiene tres sílabas. Si ustedes se dan cuenta, no he separado la I de la E porque se forma un diptongo. ¿Ok? Así de sencillito. Ahora, para que se forme un diptongo, para que se arme el diptongo, es necesario que una de las vocales de la serie IU, presten atención a esto porque es importante, ¿ya? La I, de las 5 vocales que ustedes han conocido en primero de primaria, ¿no? A, E, I, O, U, así se memorizaban las vocales. De esas 5, 2, ¿ya? La I y la U, son vocales cerradas, ¿ya? Vocales cerradas. O también son llamadas vocales débiles, pero vamos a manejar el término de vocales cerradas, ¿ok? Mientras que la A, la E y la O son vocales abiertas. Cuando tú pronuncias estas vocales, se abre, tus labios o tu boca se abren un poco más al pronunciar estas vocales, ¿ya? En comparación a la I y la U. Por eso se las conoce como IU, vocales cerradas, A, E, O, vocales abiertas. ¿Listo? Eso ténganlo aquí en la cabecita, porque al momento de hacer el análisis de diptongos, uno se olvida de este detalle y uno se equivoca al hacer el análisis. ¿Listo? No lo olviden entonces. Cuando estas vocales de la serie cerradas y U aparecen combinadas entre sí, es decir, cuando dos vocales cerradas y U se unen, hay diptongo, ¿ya? Hay diptongo. O cuando una vocal cerrada se une a una vocal abierta, ¿ya? Hay diptongo. ¿Listo? Esa es la regla del diptongo. Para que haya diptongo, deben haber o dos vocales cerradas juntas en una sílaba, o puede haber una cerrada más una vocal abierta o fuerte. ¿Listo? Juntas. En ese caso, se arma diptongo. Bien, te presento un ejemplo. Tengo la palabra viuda. Ahí, vean la palabra viuda. Viuda tiene dos vocales cerradas. La I y la U son cerradas. Fíjense por qué son cerradas. Cuando ustedes pronuncian, tus labios se cierran. Viuda, viuda. Se cierran tus labios. Por eso se llaman vocales cerradas. ¿Ya? Ahora, la I y la U son cerradas. Por lo tanto, cuando yo separe esta palabra, no puedo separar la I de la U. Debo separar viuda, viuda. ¿Se dan cuenta? Eso es un diptongo, ¿ya? Vamos a ver la palabra dueño, dueño. En dueño también me aparecen dos vocales juntas, la U y la E. Pero la U es vocal cerrada y la E es vocal abierta. Por lo tanto, están armando un diptongo, ¿sí? Esa es la segunda regla, no se olviden, que puede aparecer también una débil, perdón, una cerrada con una abierta. Entonces, fíjense por qué la E es abierta, porque cuando tú pronuncias, tus labios se abren un poquito. Dueño,
dueño. ¿Ves que tu boca se abre un poco más? Dueño. Si tú haces el análisis de esto. Ok, entonces, si es diptongo, la regla me dice que no puedo separar cuando yo trabaje sílabas. Entonces, separaré esta palabra en dueño, dueño. Esta palabra tendrá dos sílabas. ¿Ok? Lo mismo pasa con agua. En agua tengo la U que es vocal cerrada y tengo la A que es vocal abierta. ¿Listo? Entonces, al momento de yo separar esta palabra en sílabas, no puedo separar la U de la A porque están formando un diptongo. Y tengo agua, agua. ¿Te das cuenta por qué la A es abierta? Porque se abren tus labios, ¿no? Agua. ¿Listo? Entonces esta palabra tiene dos sílabas. Recuerden entonces que los diptongos se van a formar uniendo dos vocales cerradas, que pueden ser la I y la U, y también uniendo una vocal de tipo cerrada con otra vocal de tipo abierta. Si se unen estas dos, entonces tengo un diptongo. ¿Ok? Ahí está. Veamos otros tres ejemplos. Cuidado. En cuidado lo mismo. Tengo la U que es vocal cerrada y la I también que es vocal cerrada. ¿Ok? Si son dos cerradas ahí, no puedo separarlas. Entonces diré cuidado, cuidado. Y tengo tres sílabas para esta palabra. En pionera, pionera, la I es vocal cerrada, la O es vocal abierta, forman un diptongo y no puedo separarlas. Pionera, tres sílabas. En piel, piel es una palabra de una sola sílaba, es un monosílabo. Entonces, fíjense en su estructura, tengo la I y la E. La I es vocal cerrada, la E es vocal abierta, juntas me forman un diptongo y no puedo separar esta palabra, por ejemplo, decir piel, piel, no puedo. Tiene que ser piel, 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 es un monosílabo. ¿Listo? Entonces, así funcionan los diptongos o así funciona el diptongo. El requisito fundamental para que haya diptongo es que la vocal abierta, la A, la E y la O, recuerden que esas son vocales abiertas, ¿ya? Presente la mayor abertura, ¿ya? La mayor energía articulatoria, la mayor fuerza de voz y esto se constituye en el núcleo silábico. ¿Listo? Es decir, en otras palabras, cuando haya una unión de una vocal cerrada con una vocal abierta en un diptongo, el núcleo silábico va a ser siempre la vocal abierta. Eso te quiere decir con esta explicación. ¿Listo? Siempre la vocal abierta. Por ejemplo, tengo aire, aire. Tengo dos vocales juntas. La A es vocal abierta, la I es vocal cerrada. Al separar en sílabas esta palabra, no puedo separar la A de la I. Entonces tendré aire, aire. Tengo dos sílabas. ¿Listo? Y el núcleo de ese diptongo va a ser la A, siempre, porque es una vocal abierta. ¿Listo? Lo mismo pasa con labio. Labio, labio. Tiene dos sílabas esta palabra y el diptongo se halla entre la I y la O. La I es cerrada y la O es abierta. Por lo tanto, forman un diptongo. Pasa lo mismo con la palabra auto. Auto. La A es vocal abierta y la U es vocal cerrada. Juntas forman el diptongo. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, al momento de separar esta palabra diré auto, dos sílabas, ¿ok? Lo mismo pasa con bailarín. Tengo la A que es vocal abierta y la I que es vocal cerrada. Tengo bailarín, tres sílabas en esta palabra y no puedo separar ese diptongo porque eso dice la regla, ¿no? Los diptongos no se pueden separar en sílabas distintas. Van a pertenecer a una misma sílaba. ¿Ok? Muy bien. Pasa lo mismo con deuda. Deuda, la E es abierta, la U es cerrada y no puedo separarlas al momento de hacer la separación silábica. Tienen que pertenecer a una misma sílaba. Deuda, deuda. ¿Se dan cuenta? Dos sílabas. Peine, la E es una vocal abierta, la I es vocal cerrada. Al momento de separar esta palabra en sílabas, no puedo separar esas dos letras, esas dos vocales. Diré peine, peine. Se mantiene el diptongo junto en la sílaba 1. Neutro.
En neutro tengo la E, que es vocal abierta, y la U, que es vocal cerrada, y no puedo separarlas. Neutro, neutro, una palabra de 2 sílabas. En causa, la A es vocal abierta, la U es vocal cerrada. Al momento de separar silábicamente la palabra, no puedo yo segmentar la A de la U. Tienen que ir juntas en la misma sílaba. Causa, causa. Es una palabra de 2 sílabas. ¿Ok? Así trabajan los diptongos. Pero lo que quiero que entiendan bien, cuando se une una vocal cerrada con una vocal abierta formando un diptongo, siempre el núcleo silábico va a ser la vocal abierta. ¿Listo? Ahí va a caer la mayor fuerza, la mayor intensidad de voz. Por lo tanto, esa va a ser el núcleo. Bien. En cambio, en los diptongos de vocales cerradas, como la I y la U, cualquiera, ¿ya? Cualquiera se puede recibir, ¿ya? Cualquiera de las dos vocales puede recibir el acento o la intensidad de la voz. Cualquiera, ¿ya? Aquí no va a haber un núcleo específico, sino cualquiera de las dos vocales va a recibir la mayor intensidad. Va a depender de la pronunciación que le hagamos. Por ejemplo, ciudad. En ciudad es muy confuso identificar a cuál de las dos vocales va a sonar más fuerte, ¿sí? Porque las dos son cerradas. Ahí está lo complicadito de analizar, pero se puede. Bien, en ciudad tengo dos vocales cerradas, I, U. No puedo separar estas dos vocales cerradas porque están formando un diptongo. Entonces tu palabra ciudad va a quedar en 2 sílabas. Ciudad, ciudad, ¿no? De alguna manera suena un poco más la U que la I. ¿Listo? Y sería la U el núcleo entonces. Ruido. Ruido, ruido, 2 sílabas. La I suena un poco más fuerte que la U, entonces sería esa el núcleo. ¿Listo? Pero no puedo yo separar la U de la I porque forman un diptongo. Altruista, altruista, altruista. 3 sílabas tiene esta palabra. El diptongo se halla en la UI, la unión de UI. Son 2 cerradas, ¿ya? Altruista. ¿Ok? Muy bien. Ruiseñor, 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 ruiseñor. No se olviden, 3 sílabas para esta palabra. La U y la I forman diptongo, ¿ya? La U y la I forman diptongo. Y no puedo separar estas dos vocales porque forman un diptongo. ¿Ok? Lo mismo pasa con diurno. 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 No se pueden separar las dos vocales porque son cerradas y están formando un diptongo. Triunfo. Triunfo y U. No puedo yo separar estas dos vocales porque también están formando un diptongo ya que son cerradas. Muy bien. Los diptongos entonces, de acuerdo a lo que hemos visto hasta acá, se van a clasificar en diptongos crecientes y diptongos de tipo decrecientes. Esto es nuevo para ustedes, ¿ya? Porque en colegio como que no se tocan los diptongos, o sea, en esta clasificación de crecientes y decrecientes, ¿no? Simplemente se les enseña diptongos y hasta ahí queda. Pero ahora quizá para algunos sea nuevo, ¿no? Algunos probablemente sus maestros sí les han dado en los colegios, pero existe esta clasificación de crecientes y decrecientes, ¿ya? Presten atención. Diptongos crecientes son los que empiezan con una vocal cerrada seguidos de una vocal abierta. Esos son crecientes, ¿ya? La primera vocal del diptongo debe ser cerrada y la siguiente debe ser abierta. Sí o sí, debe ser cerrada más abierta. Esas dos vocales juntas se las considera diptongos crecientes. ¿Saben por qué se las considera crecientes? Porque vas abriendo los labios de menor a mayor, es decir, tus labios se abren más al pronunciar la última vocal del diptongo. Por eso crecen, es como si tus labios crecieran un poco, o tu boca, perdón, al abrir, ¿ya? Eso se llama diptongos crecientes. La vocal 2 o la segunda vocal del diptongo hace que tus labios o tu boca se abra un poco más, por eso son crecientes. Bien, es decir, en otras palabras, que la vocal que forma el núcleo silábico está situada en posición secundaria. Es decir, no se olviden, la vocal
que forma el núcleo silábico siempre es la vocal abierta. No se olviden de eso, ¿ya? Por lo que los órganos articuladores, es decir, todo lo que hay en tu boca para pronunciar, ¿ya? Se desplazan desde una posición cerrada, ¿ya? A una posición abierta, abierta. Fíjense, la palabra abierto tiene un diptongo al medio, ¿no? La I es cerrada y la E es abierta. Y cuando tú pronuncias la palabra abierto, abierto, se abre más tu boca al momento de pronunciar la E. Por lo tanto, ese es un diptongo creciente, porque tu boca se abre un poco más. ¿Listo? La vocal cerrada recibe el nombre de semiconsonante y ocupa una posición silábica prenuclear. En español se conocen 8 diptongos crecientes. ¿Listo? 8 diptongos crecientes. Ahora te presento ejemplos. Primer diptongo, IA, la unión de IA. ¿Listo? Y tengo palabras como, fíjate, hacia, hacia, se abre un poco más tu boca al momento de pronunciar la A. Sucia, 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 ¿ya? Esos son diptongos crecientes. También se pueden formar diptongos crecientes con la unión de UA, las dos vocales, UA. Por ejemplo, fíjate, si tú practicas esto, te vas a dar cuenta que cuando pronuncias la A, se va a abrir más tu boca. Guante, 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 ¿sí? Guarda, guarda, guarda. ¿Ok? Esos son diptongos crecientes. Para que haya diptongos crecientes, siempre debe existir una vocal cerrada seguida de una vocal abierta. No se olviden de ese dato. IE. La unión de IE es otro tipo de diptongo creciente. Por ejemplo, tiene, tiene, tiene. O diente, diente, diente. ¿Sí? Diptongo creciente. También un diptongo creciente se forma con la unión de UE, vocales UE. Por ejemplo, muerte, muerte, muerte. O abuelo, abuelo, abuelo. ¿Sí? Ahí está. Tu boca se abre un poquito más cuando tú pronuncias la vocal abierta. También se va a formar diptongos crecientes con la unión de IO, vocal IO. Por ejemplo, radio, radio o alivio, alivio, alivio. De igual forma se van a formar diptongos crecientes con la unión de las Ya vocales pude. U. ¿Sí? Por fin pude. Qué bueno, me alegra que hayas podido. Bien, la unión de las vocales U y también forman diptongos crecientes. Por ejemplo, ruido, 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 buitre, buitre, buitre. Aquí voy a hacer una aclaración, ¿ya? La U y la I son vocales cerradas, pero se forman diptongos crecientes porque la segunda vocal va a permitir que tus labios se abran un poco más. Por eso se los considera crecientes, ¿ya? Ruido, buitre. ¿Te das cuenta que tu boca se abre un poco más pronunciando la segunda vocal del diptongo? Otra forma de formar diptongos crecientes es con la unión de las vocales IU. Por ejemplo, diurno, diurno, triunfo, triunfo. O la unión también de las vocales UO. Por ejemplo, arduo, arduo, antiguo, antiguo. ¿Listo? Entonces, en español nos vamos a encontrar con 8 posibilidades para formar diptongos crecientes. Cuando unimos las vocales IA, IE, IO, IU, UA, UE, UI, UO. ¿Listo? Esos son los diptongos crecientes. Muy bien, y siempre el núcleo vocálico va a ser la vocal que permite que tu boca se abra un poco más, ¿ok? Para formar diptongos crecientes debe existir una vocal cerrada y una vocal abierta. Ahora, en el caso de UI y de IU, que son dos vocales cerradas, la segunda vocal debe permitir que tu boca se abra un poco más para que se forme un diptongo de tipo creciente. Muy bien. Nota importante referido a los diptongos de tipo creciente. Si el diptongo se sitúa en la antepenúltima sílaba, pasa a ser una palabra esdrújula y se debe colocar tilde sobre la última vocal del diptongo.
Por ejemplo, acuífero. Fíjate, acuífero tiene 4 sílabas. ¿Listo? Y la mayor intensidad de voz está en la tercera sílaba, en este caso, en la sílaba 3, y está formando una palabra esdrújula. Y recuerden que las esdrújulas van a llevar tilde, ¿no? Entonces, la tilde se va a colocar sobre la última vocal del diptongo. En este caso, la I es la última vocal y se va a colocar ahí, en esa vocal, el diptongo, la tilde. Ahora, ustedes me van a decir, pero profe, al colocarle tilde ya se convierte en una vocal fuerte o una vocal abierta. Sí, pero sigue formando diptongo porque la U es cerrada. Sigue formando diptongo, no hay ningún problema. Por eso no puedo separar ese diptongo en esa estructura. ¿Ya? Lo mismo pasa con huíamos, ¿no? Ahí estamos formando una palabra esdrújula porque tiene 3 sílabas y la mayor fuerza cae en la tercera. Entonces, fíjense aquí, la tilde va a llevarla siempre en la I. Lo mismo pasa con cuídalo, cuídalo, cuídalo. Es una palabra de 3 sílabas, es una palabra de tipo esdrújula y su tilde va a llevar siempre en la I. No se olviden de ese dato, ¿ya? En este caso, no se olviden que siempre la tilde va a caer en sobre la última vocal del diptongo. Sobre la última vocal del diptongo. No se olviden de eso. ¿Ya? Sigamos. Lo mismo sucede con las palabras agudas. Deben atildarse siguiendo las normas de acentuación, ¿ya? Pero el diptongo no debe separarse y se debe colocar tilde sobre la última vocal del diptongo siempre. No se olviden de eso. Por ejemplo, construí. Construí, ¿no? Construí es una palabra de 2 sílabas. La mayor intensidad está en la primera sílaba, por lo tanto, debo yo de alguna manera seguir las reglas o las normas que me dicen las palabras agudas, pero la tilde la debo colocar siempre en la última vocal del diptongo. En este caso es la I, por eso lleva tilde, construí. Lo mismo pasa con benjuí. Benjuí es una palabra de 2 sílabas, la mayor intensidad está en la primera y debo colocar esa tilde siempre en la vocal última del diptongo y en este caso la I. ¿Ok? Bien, no hay muchas palabras así que podamos pronunciar de manera normal en el español, ¿ya? Generalmente son los verbos que están en su forma de pasado, ¿ya? Generalmente son esos verbos. Bien, vamos a diptongos decrecientes. Veamos cuáles son los decrecientes. En estos diptongos, la vocal que forma el núcleo silábico está situada en primera posición, ¿ya? Es decir, estos empiezan con una vocal abierta y terminan con una vocal cerrada. Por lo que los órganos articuladores o articulatorios, o sea, todo lo que hay en tu boca, se desplazan de una posición abierta a una posición cerrada. La vocal más cerrada recibe el nombre de semivocal y ocupa una posición silábica postnuclear. Existen 6 diptongos decrecientes en español. Te los presento. Decreciente se puede armar con la unión de las vocales A, I, ay, ¿no? Fíjate, la A es abierta y la I es cerrada, es decir, va de abriendo tu boca a cerrar tu boca. Por ejemplo, aire, se cierra con la I, aire, ¿no? Se cierra un poco tu boca, ¿no? Entonces, fíjense, aire es un diptongo de tipo decreciente porque comienza con una vocal cerrada, perdón, abierta y termina con una vocal cerrada ese diptongo. No puedo separar los diptongos, no se olviden, y esta palabra va a tener 2 sílabas, aire. Lo mismo pasa con paisaje. Paisaje es una palabra de 3 sílabas. La A es abierta y la I es cerrada. Por lo tanto, es un diptongo de tipo decreciente. También puedo formar un diptongo con la unión de las vocales AU. Por ejemplo, AU, ¿no? Pausa, pausa. ¿Te das cuenta que al pronunciar la U ya se cierra un poco más tu boca? Pausa. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de diptongo decreciente. Lo mismo pasa con aurora, ¿ya? Con aurora. 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 ¿Listo?
tus labios se cierran un poco cuando pronuncias ya la U. También puedes formar diptongos decrecientes con la unión de EI. ¿Listo? EI. Por ejemplo, 20, 20 o reino, reino. ¿Te das cuenta? La E es vocal abierta y la I es vocal cerrada. Entonces, al pronunciar la I, tu boca se cierra un poco más, ¿ya? Puedes armar también diptongos decrecientes con EU. Por ejemplo, feudo, feudo o europeo, europeo. Tus labios se cierran un poco más cuando pronuncias la U. También puede formar diptongos decrecientes con la unión de OI, ¿ya? Por ejemplo, boina, boina o androide, androide. La unión de la vocal OI, la O es abierta y la I es cerrada. Lo mismo pasa cuando puedes unir OU. Generalmente este diptongo decreciente de unión OU va a aparecer en palabras de tipo extranjeras, ¿sí? Por ejemplo, gourmet, ¿no? Se escribe gourmet. Entonces, ahí tienes la O y la U. La O es abierta y la U es cerrada. Casi no manejamos ese tipo de diptongos en español, OU, pero se puede trabajar con palabras de tipo extranjeras, ¿ya? Muy bien, ahí están los 6 diptongos decrecientes que se pueden armar entonces con I, EI, OI, AU, EU, OU. ¿Listo? Nota importante en cuanto a diptongos. La letra H intermedia no impide la formación de diptongos, ¿ya? Si aparece la H en medio de dos vocales armando diptongo, no impide. Fíjense, saumerio, saumerio. Está la H metida entre la A y la U. No interviene, no interfiere para nada. No debo separar saumerio, no. ¿Por qué? Porque la A es vocal abierta y la U es vocal cerrada. No importa que la H aparezca al medio, yo debo separar en una sola sílaba. No puedo yo separar la A de la U. Deben aparecer en una sola sílaba. Entonces, saumerio. Lo mismo pasa con desahuciar, desahuciar. Ok, la H aparece entre la A y la U. No puedo yo separar este tipo de diptongos, ¿ya? La H no va a impedir que se forme diptongo, se forma diptongo. Lo mismo pasa con prohibido, prohibido. La O de prohibido está entre la O y la I aparece la H, ¿ya? La H no interviene, no interfiere en nada, no interrumpe en nada la formación del diptongo, ¿ok? Porque la O es vocal abierta y la I es vocal cerrada, prohibido. Bien, los sonidos ge, gi, ke, ki no se consideran diptongos porque en estos casos la letra U es muda, no representa ningún fonema, ¿ya? Ge, gi, ke, ki no son diptongos. Ojo, cuidado con caer en esas trampas en el examen. Por ejemplo, guerra, guerra, no es diptongo, no se considera diptongo, ¿ya? Porque tú no pronuncias guerra, dices guerra. Guitarra, no es diptongo, ¿ya? Guitarra tendrías que pronunciar para que sea diptongo. Querido, querido, que no es diptongo. A pesar de que tú veas gráficamente UI, UE en esa unión de vocales, no se consideran diptongos los sonidos ge, gi, ke y ki. Cuidado con caer en esa trampa en su examen. ¿Listo? No se consideran diptongos. ¿Por qué? Porque simplemente la U no se pronuncia. ¿Listo? Tú dices guerra, guitarra, querido, no guerra, guitarra ni querido, ¿sí? Por esa razón no se consideran diptongos. 3. Pero cuando la U deja de ser muda, como en las sílabas ge, gi, entonces sí forman diptongo. Ojo, se le debe colocar sobre la U el signo ortográfico llamado diéresis. En ese caso sí son diptongos. Por ejemplo, vergüenza. ¿Se dan cuenta que en vergüenza la U sí se pronuncia? Y aparecen acompañada del signo ortográfico diéresis. Diéresis son los dos puntitos que se colocan sobre la U. Entonces, si se pronuncia la U, hay diptongo, vergüenza. Lingüística, ¿sí? La U se pronuncia. Pingüino, la U se pronuncia. Entonces, ahí sí existe diptongo. Ok. Muy bien, jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda referida al diptongo?
No. Ok. Voy a subir a su plataforma, a la plataforma de la universidad que ustedes van a manejar, ¿ya? Una tarea. La tarea es de una plana, de una hojita, de una plana, una página, ¿ya? Para reforzar lo que es la sílaba y reforzar lo que es el diptongo. Y mañana vamos a comenzar la clase revisando esa tarea. ¿Listo? Esa tarea la voy a subir hoy ustedes terminan su clase a la 1 de la tarde. Desde la 1 de la tarde hasta las 24 horas de hoy, es decir, 12 de la noche, o si ustedes gustan hasta las 6 de la mañana de mañana, pueden revisar esa tarea y hacer esa tarea y mandarla a la página a la página de la universidad a la cual ustedes van a estar habilitados o inscritos, ¿ya? No es una tarea larga, es una tarea de una página, precisamente por el tiempo, ¿ya? Y mañana vamos a revisar esa tarea conmigo aquí en la sala. Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Licenciado, buen día. Buenos días. Eh, Dígame usted. Aún no nos han mandado la contraseña de la plataforma. ¿Cómo vamos a hacer la tarea si no la mandan, no? Ah, De ya. la- Sí, sí, precisamente les van a enviar en el transcurso de este tiempo de la mañana, fue lo que me comunicaron, ¿ya? De todos modos, si yo veo que le han habilitado un poco tarde la plataforma, entonces alargaré el tiempo de presentación de la tarea. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Ok? Lo que me interesa a mí es que ustedes aprendan o recuerden o refuercen. Eso es lo que me interesa más que cumplir con tiempos y estas cositas que también son importantes, ¿no? La responsabilidad de todo aquello, pero me interesa que ustedes comprendan correctamente el tema. Muy bien. Nada más por hoy. Nos Buenos vemos días. mañana. Sí, sí, Una escucho, escucho. consultita sobre los Escucho. libros. ¿Van a estar en la plataforma o podemos adquirirlo en físico en algún lugar? Ya. ¿Van a estar en la plataforma? Sí, van a estar. Ya, pero no se va a poder descargar ni imprimir nada, sino que está para leer en la plataforma, dentro de la plataforma. Se puede leer, se puede, todo lo que ustedes quieran dentro de la plataforma. Ahora, si ustedes quieren tenerlo en físico, yo les voy a mandar la dirección exacta al grupo, ¿ya? Dirección, ubicación en GPS y todo para que ustedes lleguen con facilidad al lugar. ¿Listo? Perfecto, perfecto, Ok. licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿La Al- clase usted la va a subir a la plataforma o la va a Sí, enviar? esta clase está grabada, va directo a la plataforma. Eh, Tal vez si los podría facilitar, licenciado, tal vez sería mejor enviarla al grupo. Perfecto, no hay ningún problema, le puedo enviar el enlace, pero también va a estar en la Porque, plataforma. eh, disculpe, porque a mí se me ha cortado en la parte de los diptongos Ya. y para volver a verla o estudiarla. Claro, no hay ningún problema. Yo le envío el enlace al grupo y lo subo a la plataforma también. No hay ningún problema en ese sentido. Muchas gracias, Liz. A usted muchísimas gracias. ¿Alguien más? Listen, una pregunta. ¿Cómo es la cosa acá? ¿Es por nota? ¿Qué pasa si un estudiante no hace las tareas, no presenta o no lo sube a la plataforma y todo eso? Ya. Todo lo que haya en la plataforma es obligatorio hacerlo, ¿ya? Eso les van a explicar o ya les habrán explicado, pero es obligatorio hacerlo. Todo lo que esté en la plataforma. De hecho, para que ustedes logren entrar al examen, la universidad va a verificar que ustedes hayan cumplido con las actividades de la plataforma y las clases que estamos teniendo por este medio. Sí o sí es un requisito para entrar o habilitarse a las pruebas, al examen.